Muy bendecida, la amada del Señor, un privilegio para mí estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia. Ese es usted. El tema de hoy se titula La predestinación. Este ya era un tema que ya lo habíamos visto anteriormente, pero de un tiempo acá el Señor me ha estado hablando al espíritu de retomar ciertos temas que ya lo hemos visto por cuestión de que hay mucha gente que no los ha visto, no sabe de qué, y de pronto hay una laguna mental ahí, como cuando un hilo se rompe y uno no sabe cómo, por qué tal cosa, ¿no? Entonces, por eso vamos a retomar de aquí en adelante ciertos temas que ya lo hemos visto, pero es bueno volverlos a ver. ¿Por qué? Porque llegan en un nuevo nivel de gloria, ¿sí? La predestinación. Predestinación significa antes del destino. Pre es antes del destino, ¿sí? Y empezamos con Efesios capítulo 1. Declaramos, recibimos que los ojos de tu entendimiento son alumbrados, que tienes la mente de Cristo activada para poder entender la maravillosa palabra del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Y dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él. ¿Quién dice que te escogió? El Señor, ¿verdad? Él te escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo se fundase, el Señor ya te había escogido. Tiene que haberte conocido para haberte escogido. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado antes del destino, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de tu voluntad, o qué dice ahí, de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, que es la voluntad del Señor sobre nosotros, ¿sí? Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo, según el puro efecto de su voluntad, de la voluntad del Señor, no es su voluntad. Acá no existe el libre albedrío, que si esto, que si aquello. Dentro de la parte espiritual usted no tiene ese libre albedrío, pero usted sí puede elegir qué quiere ser en la vida circular, si quiere ser abogado, doctor, arquitecto, ingeniero. Esas cosas sí, porque son cosas materiales de este mundo, son cosas físicas. Usted puede elegir si usted se quiere comer, no sé, una pizza, un hot dog, en Ecuador, un encebollado, una guatita. Usted puede elegir eso, pero en la parte espiritual, Cristo nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Qué bueno que haya sido así, porque la palabra dice que no hay uno bueno, no hay quien busque al Señor. Si a usted lo hubiesen puesto a elegir, y póngase la mano en el corazón, y en su mente también, póngase la mano ahí, y diga, si me hubieran puesto a elegir, no sé, una discoteca o la iglesia, seguro que usted iba a coger la discoteca. Usted lo sabe, dentro de sí sabe que es así. Continuamos, Efesios ahí mismo, en el 11, ahí mismo, Efesios 1, en el 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, y vuelve y lo repite, de su voluntad. Es el designio de su voluntad.
En ningún momento dice que es tu voluntad, es el designio de su voluntad. Y habiéndonos, sí, sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Vamos a avanzar un poquito rápido porque tenemos bastante material que hay que sacar a la luz para que usted pueda ver la verdad de Cristo. Hablamos, somos carta abierta, como dice la palabra bíblica. Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29. Vaya tomando apunte ahí para que usted después con más calma vaya verificando si lo que decimos es cierto. Romanos 8, 29. Y dice, porque a los que antes conoció, usted fue conocido por el Señor antes, ¿sí? Antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Su espíritu es más viejo que esta tierra. Por eso que yo les digo a ustedes son ángeles en un vaso de barro, en un cuerpo humano. Usted no es un humano tratando de ser humano, no. Usted es un ángel en un vaso de barro. Usted fue antes de la fundación del mundo, antes que estuvieran los dinosaurios y todo eso, usted ya existía, ¿sí? Su verdadero yo ya estaba creado. 30, y a los que predestinó. Y dice, y a los, está haciendo una elección. No dice a todos los que predestinó. Y a los. Antes hablaba con un hermano, créame que la gramática es muy específica, pero donde no la sabemos hace mucho años, ¿no? Por muchos años leímos ese versículo y pensábamos que, no sé. Por eso dice a los. ¿Sí? A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. El Señor te llamó y te justificó. ¿Y dónde te justificó? En la cruz del Calvario. ¿Sí? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla con nuestro Padre! Pero hay muchos que sí, que la salvación depende de ti. No, esto depende del Señor. ¿A quién Él ha elegido? El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Me reconocen, yo las reconozco. Dice, y ninguna de las que me diste se perdió. Ninguna. Ese pueblo elegido de Dios. Y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si nadie las arrebata de su mano, ¿me entiende? Ellas me reconocen, yo las reconozco, dice. Y nadie las arrebata de mi mano. Entonces, ¿por qué tu pastor o tu líder te dice que por ahí anda el diablo como león rugiente aquí? Los que estamos en Cristo Jesús, estamos bajo sus alas, como decía el salmista, el que habita bajo el abrigo, ahí está. Continuamos. Romanos 9. Al siguiente capítulo. Romanos 9. 11, 14. Pues no habían aún nacido, no habías ni siquiera nacido, ¿sí? Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, no es tu propósito, para que el propósito de Dios,
conforme a la elección de Dios. ¿Sí? Permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así que no es por tus obras, no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es el que te llamó. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y tuvo misericordia de nosotros. ¿Sí? Hay que... El 14, ahí abajito. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque muchos han de pensar, bueno, entonces Dios es injusto porque ha elegido a unos y a otros no. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Si el Señor te eligió a ti, siéntete contento. El Señor de la misma masa hace, el alfarero dice que de la misma masa hace un vaso de honra y un vaso de deshonra. Siéntete contento que te han elegido a ti. ¿Vas a altercar tú con Dios si el alfarero hace como él quiere? Ahí abajo en el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, lo que decíamos? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, para usos viles. Un vaso de honra es el que se bebe agua. Nosotros ya sabemos, ¿no? ¿Para qué sirve? Y que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, porque Él es un Dios soberano, absoluto, queriendo mostrar Él su poder, eso es así de fácil, ¿sí? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Él soportó con paciencia esos vasos de ira cuando lo iban a crucificar. Al mismo Dios lo escupieron, lo abofetearon, le dieron de latigazos y él tuvo que soportarlo. Él simplemente con una palabra los hubiera desaparecido, pero tuvo que soportarlo por amor. Dice que él soportó, ¿sí?, los vasos de ira preparados para destrucción. Dice el 24, perdón, el 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Así como había vasos de ira preparados para destrucción, de la misma manera también habían vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Así que los vasos de ira y de misericordia están esparcidos por ahí en todo el mundo, pero los de misericordia escuchan la voz y siguen al Padre. ¿Entienden? Mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Continuamos. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Una vez alguien me decía, hermano, tú sacas unos versículos que casi no los he leído y si los he escuchado, no sé.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Lo que yo te decía, si a ti te ponen a elegir, seguro que prefieres una discoteca que ir al templo del Señor. Por eso el Señor, sabiendo esto, Él te elige. Por eso Él dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Gloria a Dios que Él nos eligió. Y esa labor, gracias a Dios que no nos tocó a nosotros, sino que fue Él. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Él ha tenido misericordia de ti, de mí y de muchos de sus hijos que ya van a llegar a su camino. ¿Sí? Otra vez al reino. Él nos ha elegido. Y vamos a Isaías 46:3. Si alguien me dice, no, es que eso no está en el Antiguo Testamento, vamos a ver. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Libro profético de Isaías 43. Padre. Perdón, 46. Isaías 46. 3. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traído por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Los que sois traídos por quién? Por mí, dice el Señor. Los que sois traídos por mí desde el vientre. Desde el vientre de tu madre, el Señor te conocía, te trajo. Los que sois llevados desde la matriz, desde el vientre de tu madre. Desde ahí el Señor te trajo. Él te predestinó, te trajo del vientre. Desde la matriz. ¿Sí? Date cuenta, ma. Pero vamos a Salmo 58 a ver qué es lo que nos va de ira. A Salmos 58. Tú eres entendido en la palabra. Recíbelo. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos, dice, desde la matriz. En Isaías dice que el Señor te trae desde la matriz, desde el vientre de tu madre. De ahí te trae el Señor. Y mira lo que Salmos dice. Se apartaron los impíos, los vasos de ira preparados para destrucción. Desde la matriz se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahí están las dos simientes. Y pondré enemistad entre tus dos simientes. De la misma forma que el Señor te trajo, como dice Isaías 46:3, desde el vientre. Desde el vientre mismo, Salmo también dice que los impíos se apartan desde la matriz. Las dos simientes. Dele gracias y gloria y honra al único y soberano Dios, Cristo Jesús, que Él lo trajo, lo predestinó para buenas obras de antemano. Él te predestinó. Jeremías 1:15. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre, te conocí, dice el Señor.
antes que usted se formase en el vientre. Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y entonces, ¿dónde queda el libre albedrío de Jeremías? Amada iglesia, dice, desde el vientre de tu madre. Sí, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué. Al santificarte, te está predestinando, te está salvando. Porque dice que sin santidad nadie verá al Padre. ¿Entiendes? Entonces no había nacido y ya era salvo. Mis ovejas oyen mi voz. Amada iglesia, ¿entiende? Te santifiqué, no había ni nacido y él ya lo había santificado. Te di por profeta a las naciones. Hay una historia que yo sé que usted se la sabe, de Jonás. El Señor le dice que vaya a Nínive y él se va a Tarsis. Entonces, si hubiera sido por la voluntad, por el libre albedrío de Jonás, él hubiera ido a Tarsis. Pero el Señor, ¿qué hizo? No es lo que tú quieres, Jonás, es lo que yo quiero. Aquí se hace mi voluntad. Y lo cogió de las orejas, por decirlo así, parafraseando, y lo llevó. ¿Entiendes? Aquí es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor fue predestinarte, ahí está, predestinado. No es lo que Jonás quería, es lo que el Señor quiere. Os ruego al Señor que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. No es por obra para que nadie se gloríe. ¿Entiendes? Ahí mismo en Jeremías, en el 10. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre, léalo bien, que el hombre no es señor de su camino. Ojo, nada, termina decidiendo. Que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina, ni del hombre que camina es él ordenar sus pasos. Vuelvo y lo repito. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Usted no es señor de su camino. El Señor en su espíritu lo predestinó. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Porque aquí dice que el hombre no es señor de su camino. Aquí lo dice. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Cuando el Señor me dice que Él, en Isaías 46, dice que Él me trae desde el vientre. Vuelvo y lo repito. Usted puede elegir en una carrera en la vida circular. Puede elegir, no sé qué ropa ponerse. No, esa es cuestión de usted. Cómo quiera andar. Pero a nivel espiritual, gloria a Dios, que no se nos dio esa facultad del libre albedrío. Porque no lo hubiésemos buscado. No, hermano, que yo sí lo hubiera buscado. Mi pastor lo hubiera buscado. Yo conozco hombres de Dios que sí lo hubieran buscado.
mi apóstol lo hubiera buscado. Vamos a ver si alguien lo podía buscar y con esto concluimos. Romanos 3:10. Diez, 11 y 12. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. En el 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra. Que no hay ni siquiera uno. Así que su pastor o su apóstol tampoco hubiesen buscado. Fue Cristo que los llamó a su reino. La palabra es clara, dice que Él deja las 99 y Él la va a buscar. No dice que la oveja regresa al redil. ¿Qué dice? Que el buen pastor da su vida por las ovejas, deja las 99 y Él la va a buscar. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Por eso es que tuvo que Él mismo venir a buscar lo que se le había perdido, que era nuestro espíritu. Y tuvo que, porque la carne no va a heredar. Nada corruptible va a heredar. La carne no hereda. Por eso a la carne no le interesa si tú estás bien o no, porque ella sabe que se va a quedar aquí. Ella sabe que se va a quedar en esta tierra. Tu espíritu regresará al Dios que lo dio. Por eso es que tu carne siempre te va a querer ver fregado. En unos países decir jodido no es malo. Así que, amada iglesia, este es el despertar glorioso de los hijos de Dios. Las iglesias, en vez de ser un lugar que se busque al Señor, más bien es casi todo lo contrario. Pero es el fin de este sistema religioso está llegando a un colapso. Y tiene que ser así, para que se levante ese pueblo, donde dice Joel, que se levantará un pueblo como nunca antes se ha levantado. Pero para eso tiene que haber gente que le predique. Si no hay gente que le predique, pero el Señor, si nosotros no predicamos, aún Él levantará las piedras para ir y predicarle a su amada, a lo que Él más ama, que es usted. Si usted entiende algo, reparta el mensaje. ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. No esconda ese talento. Dice que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y a uno le dio 1. Así que usted no sea ese mundo, usted multiplique esos talentos. Y dígale al mundo, preséntelo como Cristo te ve, no como el hombre te ve, como un vil pecador. Si dice que Cristo quitó el pecado del mundo, Juan lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así Cristo te ve, hizo un trabajo perfecto. Y por eso que dice que en Colosenses que hay que presentar a todo hombre perfecto en Cristo. No perfecto por lo que tú hayas hecho, ¿no? Tus obras y mis obras son como trapo de inmundicia, dice Isaías, ante los ojos de Dios. Presenta a todo hombre perfecto en Cristo. Porque para Él es toda la gloria, la honra y todo el poder. Porque si dependiera de ti, principalmente no vas a buscar de Cristo. Y en segundo lugar, entonces te estás llevando la gloria y la honra tú. Porque fuiste tú que ayunaste más, vigilaste más, te bautizaste 3, 4 veces.
porque así hacen muchos. No solo no están contentos con un bautismo, sino que dicen que van a renovar bautizos. Y se bautizan 2, 3, 4 veces. Entonces la gloria sería para ti y no sería para Cristo. Los entendidos entenderán, dice Daniel, y resplandecerán como luz del firmamento. Te declaro lo que la palabra dice, bendecido con toda bendición espiritual. Hasta una próxima, que el Señor nos traiga con otro mensaje para iluminar a la amada del Señor, a lo que Dios más ama, que es Jesús. Hasta una próxima. Bendecidos con toda bendición.